Gracias. Vamos a poner la presentación. Ya. Bueno, como les decía, este es el producto de la tesis de... Este es el área de construcción, así que vamos a ver construcción de unas cosas, ¿no? Esta investigación nació por la preocupación de que popularmente hay miles de construcciones informales de viviendas, sobre todo, que usan ladrillos que no son aptos para muros portantes, de acuerdo a la norma. Los ladrillos huecos, que tienen más de 30%, y lo que se vende en el mercado, 45-50% de huecos en la cara de sentado, o peor aún, ladrillos tubulares o pandereta para muros portantes. Estos ladrillos, por su cantidad de huecos y disposición de los mismos, no son aptos para la construcción de muros portantes que se ven en diversas construcciones, no solo en Lima, sino en todo el Perú, ¿no? Ica, Tacna, Trujillo, Chiclayo, Huancayo, etc. Esta investigación entonces tuvo como objetivo el estudio experimental de un muro confinado, de la albañilería confinada a escala natural, con digamos, nuevo ladrillo sólido para muros portantes. Este es nuevo porque ya tiene varios años en el mercado, pero no se habían hecho hasta ahora ensayos con muros confinados a escala natural. Aparte, se completó la investigación con ensayos de la unidad de especímenes pequeños, un producto de ladrillo sílico calcáreo. Como se ve en la figurita, los huecos son 11, de ahí el nombre del ladrillo 11H. Estos huecos se colocan hacia abajo, de modo que el mortero del asentado se pueda colocar en la superficie llena. Las características que ofrece el fabricante en su página web, ¿no? Ofrece hasta 29% de huecos. El límite de la norma para muros portantes es de 30%. Debo decir también que el resto del mundo se habla de ladrillo sólido al que tiene 25% como máximo de huecos. Entonces, este tiene 29, cumple con la norma, con sus dimensiones son un poco más grandes que un ladrillo normal y pesa también más del ladrillo normal, y tiene, como les dije, 11 huecos, ¿no? A la hora de hacer las pruebas en la unidad, se hace de acuerdo a la norma, variación dimensional de 10 unidades, ¿no? Se obtuvo tolerancias o variaciones porcentuales muy pequeñas. El alabeo fue importante, 0, ¿no? No hay alabeo en las 10 unidades que se ensayaron. El siguiente criterio para clasificar la unidad es de la resistencia a la compresión, con lo cual se determinó que con 5 unidades ensayadas en la máquina de ensayo de compresión, la carga máxima dividida entre el área bruta, ojo, Indecopy dice área neta, es una mala copia de la STM, deben de recalcularse todo con área bruta según los estándares internacionales. Bueno, el promedio menos una desviación estándar nos da la resistencia característica de la unidad, que nos dio en este caso 13 megapascales, alrededor de 130 kilos por centímetro cuadrado, y clasifica como ladrillo clase 4. Otra consideración importante, dado que estamos hablando de la importancia de los huecos en las unidades, se estudió el porcentaje de vacíos con este material que es la arena de Ottawa, una arena muy fina que rellena todos los huecos y luego se mide el volumen. Este promedio con 10 unidades dio un área de huecos de 24%, o sea, está con la norma internacional, digamos, las normas internacionales que ofrecen máximo 25%, y por eso cumple tener menos de 30, que es lo que ofrece la norma. Debo señalar que los huecos tienen una profundidad más o menos de 155 milímetros, o sea que no llegan a pasar al otro lado. El último test de la unidad se refirió a la absorción del agua, que dio pues 13.6%, menor a los 22% que dice la norma de 0,70 de albañilería para lo que son ladrillos. Bueno, con estos ladrillos, entre comillas, nuevos, vamos a construir albañilería, ¿no? Estamos en el área en el tema de construcción, es que vamos a construir. No he visto eso en las ponencias anteriores.
El mortero asentado, cemento con cal. Es importante la adición de cal para estos ladrillos que se asientan secos, al contrario de las unidades de arcilla que sí se asientan con humedeciéndola el día anterior. Bueno, cemento, cal, arena, 1, medio, 4. Estos morteros se hicieron cubos. Está la alumna Elizabeth haciendo la medición de las áreas para el ensayo de compresión. Esto dio 144 kilos sobre centímetro cuadrado, 14 megapascales con este mortero embolsado. Con las unidades y el mortero se hicieron prismas de albañilería, en particular 3 prismas para ensayarlos a compresión axial y determinar la resistencia a compresión axial en 11.6 megapascales como el promedio menos una desviación estándar. El promedio de los 3 también nos dio un módulo de elasticidad de 6.740 megapascales que dividido entre F'M nos da 583, muy similar al que dice la norma para unidades sílico-calcáreas, que es de 600. Acierto en el valor de la norma. También se construyeron muretes para su ensayo de compresión diagonal. Una vez que se llevaron, se voltearon para aplicar la carga a lo largo de la diagonal. Se observa acá una falla un poco abrupta, por lo cual dio una resistencia al corte de 0,98 megapascales o 10 kilos sobre centímetro cuadrado. La falla no corta necesariamente todas las unidades, sino que se va más bien por la junta, lo cual repercute en un valor no tan alto como quisiéramos, pero es suficiente como lo que dice la norma. Bueno, teniendo los especímenes pequeños, pasamos al muro confinado para un ensayo de carga lateral cíclica que simula un terremoto en una construcción de muros portantes. Todavía nos falta complementar con carga vertical, cosa que esperamos lograr apenas se puedan hacer ensayos más presenciales, ¿no? Bueno, el muro se construyó con amarre o conexión con las columnas con alambres o chicotes sobre una viga de cimentación. Acá tenemos pasos de la construcción. Tiene la viga de cimentación con sus columnas, la armadura de las columnas. Se asienta todas las unidades, se levanta la albañilería para que sea muro confinado, se vacía las columnas después, lo cual se completó en 2 días. Luego se vacía la viga solera y pasados 28 días se llevó al patio o al área de ensayos, donde se colocaron los instrumentos, básicamente medidores de desplazamientos llamados LVDTs, para aplicarle carga lateral cíclica, simulando, repito, un terremoto en una construcción de muros portantes. El ensayo, como les dije, se aplica la carga en diferentes fases de amplitud creciente para llevarle hasta la rotura que debe ocurrir de acuerdo a la norma alrededor de estas fases 6 y 7. ¿No? Ahí está Elizabeth justo antes de empezar el ensayo y empezamos. El comportamiento inicial, como hay una fuerza en la parte alta, origina un momento flector en la base y empiezan a aparecer fisuras por flexión, sobre todo en las columnas y en la unión con la albañilería, ¿no? Obsérvese que no hay dentado, sino hay una conexión con alambres o barras cortas, chicotes. Cuando llegamos a la fase 5 de 10, empezaron a aparecer fisuras diagonales por corte, atravesando la unidad y las juntas. Y en la fase 6, que es más o menos el límite, ¿no?, de la deriva o desplazamiento máximo que da la norma sismorresistente y la norma de albañilería, que es de 1 sobre 200, para que sea reparable. A estas alturas, inclusive la fase siguiente, que es 1 sobre 160, mayor que 1 sobre 200 de distorsión, todavía se ve el muro en perfectas condiciones de funcionamiento, ¿no? A pesar que la norma de albañilería especifica que hasta ahí nomás se debe de tener la albañilería para que sea reparable, vemos que esto supera ampliamente las condiciones de la norma de albañilería. Para averías mayores se supone que la reparación es complicada y costosa,
en la construcción de albañilería, sobre todo de arcilla, pero vemos acá que pasada la fase 8 y fase 9, ¿no? Todavía tenemos un muro con bastante integridad. Luego de la fase 9 se llevó a cabo una fase 10 de ensayo de desplazamiento variable con un movimiento armónico y aumentando las amplitudes para observar, ¿no? El patrón de grietas con una carga dinámica relativamente lenta, ¿no? Esto deterioró un poco más al muro, pero vamos a ver que después del ensayo, las fallas o daños en el muro son que ya se logró una grieta que atraviese la columna, algunas grietas en bloques y las juntas de mortero, pero todavía muy digno de ser reparable. En ingeniería estructural se desea que el comportamiento sea elástico para sismos leves y luego que haya un sismo más severo se pueda romper la estructura, pero manteniendo su capacidad resistente, ¿no? Lo cual se logra acá, como pueden ver, con bastante ductilidad, ¿no? Esta es la relación carga lateral versus desplazamiento lateral en las abscisas. Todas esas fases se transforman en un envolvente y se tiene pues que esta curva con una grieta diagonal, luego la norma establecería que este es el límite, pero hay sobre eso un incremento todavía de capacidad, llega a ser 25% más, y luego de la máxima capacidad hay una caída lenta de solo 14% hasta el límite de la norma, que es el 1/200, más o menos con los 12.5 milímetros de desplazamiento lateral máximo. Entonces, hasta acá podemos ver que el comportamiento de este muro, primera vez que se ensayaba, un muro de estas características, de este material, ha superado con creces los requerimientos de la norma. En cuanto a los análisis y resultados, podemos ver que se aplicó, bueno, la teoría elástica de resistencia a materiales y de ruptura con los resultados, y se contrasta con los resultados experimentales. Aplicando el momento flector igual a que produce un esfuerzo de tracción por flexión, se obtiene una fuerza que es obtenible con esta fórmula teórica de resistencia a materiales, y se obtiene un valor de 128 en lo que sería la aparición de fisura de tracción por flexión, muy similar a lo que se obtuvo en el experimento. Luego, con la fórmula que nos da la norma para la albañilería de unidades sílico-calcáreas, ¿no? Se aplicó esta fórmula con PG0 porque no hay carga vertical, y se obtuvo una coincidencia notable entre lo que dice la norma y el valor experimental de que produce la grieta de corte o tracción diagonal. Hemos visto entonces como conclusiones que, bueno, los muretes en el ensayo de especímenes pequeños y el muro a escala natural son mayormente diagonales, algunas escalonadas, lo que nos lleva a pensar que hay que mejorar todavía un poco la adherencia entre los bloques y el mortero. Después de la falla por corte, el muro continuó resistiendo más fuerza, ¿no? Hasta 25% más, ¿no? Este incremento no está considerado todavía en las normas, pero es algo que se puede investigar. Claro que si se llega a hacer en el futuro un ensayo con la aplicación de carga vertical, que simule pues 2 o 3 pisos, tendríamos seguramente valores distintos. Después de la carga máxima, conforme fue aumentando la intensidad del sismo simulado, la caída en la capacidad de carga fue de solo 14%, muy aceptable, ¿no? Se acepta hasta 25% en algunos artículos internacionales. Y lo que más me entusiasma, ¿no? Es que el comportamiento básico se pudo predecir con las fórmulas teóricas y la fórmula de la norma. Y no solo un valor, ¿no? Se pudo predecir bastante bien el modo de elasticidad, la fuerza que produce la tracción por flexión y la fuerza que produce las grietas de corte. Finalmente, el muro es reparable después de haber llegado a desplazamientos o derivas de 1%, es el doble de lo que se supone debe llegar. O sea, si esto se rompe para un sismo, puede soportar hasta el doble de desplazamiento y todavía
verse en una condición de reparable, como lo puedes ver acá. El muro retirado después del ensayo de haberse sido sometido al doble de desplazamientos que exige la norma sismo resistente, está ahí en el laboratorio de estructuras, esperando, ¿no? Ojalá se pueda convencer a alguien para que haga otra tesis de investigación para repararlo después de esta experiencia de haber sido fallado, haber sido ensayado con fallas de corte. Para ir terminando, como conclusión, una recomendación para las construcciones informales: debemos de hacer una revisión crítica de todos los que tienen construcciones hechas de forma inadecuada, con ladrillos huecos, y peor con ladrillos pandereta, para sus muros portantes. Se debe reforzar los muros existentes porque pueden fallar en forma frágil, lo cual es una alerta anunciada desde hace ya varios años de que va a ocurrir un terremoto fuerte, y estas construcciones no están preparadas para ese terremoto. Y en general, para las construcciones nuevas, usar ladrillos macizos, no los muros huecos, los ladrillos huecos, no los de pandereta, en todo lo que sean muros portantes nuevos de edificaciones, ya sea viviendas y este es entonces un producto más que se ofrece al mercado, ¿no? Puede competir con los otros materiales sin mayor problema. La bibliografía está en la norma de 070 de albañilería, y creo que con eso vamos acabando. Muchas gracias por su amable atención y éxitos a todos.